parece que nos hemos centrado en lo que es el color de la piel y el racismo va mucho más allá, aunque sea uno de los motivos por los que se nos discrimina, tanto el color de la piel, el pelo afro, los rasgos, etcétera, implica mucho más que ese color de piel. Entonces, bueno, os voy a presentar a nuestro ponente que tenemos hoy con una charla que yo creo que nos interesa mucho a todos y más en todo lo que estamos viviendo actualmente. Youssef es periodista, es colaborador en diferentes medios de comunicación, investiga sobre las consecuencias del racismo, divulga sobre islamofobia y perfilación racial y es un tema que desarrolla como consultor para Rights International Spain, con quien ha publicado varios informes sobre la materia. Él seguramente nos va a explicar dónde le podéis seguir porque es muy interesante todo lo que él publica y todo lo que él nos va contando. Entonces, bueno, la charla va a durar unos 50 minutos y el resto será tiempo de preguntas. Entonces en el chat las podéis ir poniendo y cuando terminemos iremos contestando. Youssef, ya todo tuyo. Un placer. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Bandita, por la presentación y, por supuesto, muchísimas gracias a la asociación por invitarme y por el espacio y, bueno, pues a todas que estáis aquí hoy para escuchar, ¿no? A mí me gusta acompañar siempre la charla para hacerla un poquito más amena con una presentación, así que voy a intentar compartir pantalla. No siempre me deja, lo voy a intentar. Sí, ¿verdad? Vale, os veo sintiendo. A ver ahora cómo hago para que se vea sin... Si hago esto... Sí, se ve. Se Ve ve... bien. Nada. Vamos aquí. Bien. Yo fundamentalmente me voy a centrar en la perfilación racial, que yo creo que, bueno, que es una práctica que conoceréis todas y todos y si no, pues la mayoría, ¿no? La forma más sencilla de abordar esta temática es ubicándola, ¿no? Ubicándola, porque las personas que no son blancas en este país, y luego veremos que no solo es una cosa particular de este país, pero bueno, en situaciones cotidianas, como pueden ser pues ir de camino al súper, pues estar al colegio a recoger a tus hijos o saliendo de trabajar, yendo a trabajar, volviendo de hacer deporte, eh, por la mañana muy temprano, yendo al trabajo, que te paren en el metro. Cotidianas que en el día a día en las que nos vemos todos en nuestra vida. Son situaciones en las que las personas migrantes, en las que las personas racializadas se ven dadas en controles por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Incluso a veces estos controles se dan varias veces en un mismo día, ¿no? Porque que se haga un control no es un problema. El problema es la controles, ¿no? Y está para eso. El problema es la razón de esos controles, ¿no? Porque Youssef, te oímos muy entrecortado. No sé. con el auricular, si me pongo así, ¿se me escucha mejor? ¿O Sí, igual? a ver. Sí, mejor creo. Vale. ¿Vuelvo a empezar o se ha entendido algo o lo que me digáis? Si puedes volver a empezar, mejor, porque se Vale, entrecortaba pues nada, mucho. sin Sí. problema. Fallos de la virtualidad. Nada. Me vuelvo con la presentación y vuelvo a comenzar. Sí, bueno,
os estaba describiendo toda una serie de situaciones en la cotidianidad en las que las personas que no son blancas en este país son identificadas. Y hablaba, ¿no? De, pues bueno, seguramente algunos las conozcáis de cerca, ¿no? Pero cualquier situación, como puedes ir a comprar el pan, como puede ser salir con los amigos a dar un paseo, como puede ser ir a trabajar por la mañana muy temprano, en general toda una serie de situaciones en las que nos encontramos todos y todas en el día a día, ¿no? Y cómo en esas situaciones las personas migrantes, las personas racializadas, acaban siendo controladas, identificadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a veces, incluso varias veces, en un mismo día. Y decía que el problema de estos controles no es que se hagan controles. La policía está para hacer ese tipo de controles. El problema es la razón de esos controles. Y luego veremos también que no solo la razón, sino también las consecuencias, las implicaciones que tienen este tipo de controles, ¿no? Porque la policía tiene un marco de actuación que regula cuándo se pueden hacer este tipo de identificaciones, ¿no? Es decir, según la ley, la policía puede realizar identificaciones, así resumiendo a grosso modo, cuando es testigo o cuando está viendo que una persona está cometiendo un delito en el momento, es decir, que pilla a esa persona infraganti en la comisión de un delito, o cuando tiene los indicios razonables de que se va a cometer ese delito, ¿no? O que esa persona está a punto de cometer ese delito. El problema de las situaciones que os he descrito antes y de las personas que viven esas situaciones es que lo que se coloca como la sospecha o como el indicio de actuación policial es, como bien decía la compañera antes, su color de piel y en general sus características raciales, las características que definen, es decir, sus propios cuerpos. Lo que les hace sospechosos es su propia persona, ¿no? Es ahí donde varía el matiz de lo que es legal y lo que es ilegal, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos con este tipo de situación? El problema es que por parte de las instituciones del Estado, el racismo institucional, porque quien ejerce raciales son las instituciones, en este caso la institución policial. El problema es que cuando desde la sociedad civil se instituciones para mostrar toda una serie de investigaciones acerca de estas prácticas, sus consecuencias, las implicaciones que tiene, las personas que son paradas y cuáles no. Lo que nos encontramos por norma general es una puerta cerrada, una negación absoluta y sistemática de esta realidad, ¿no? Hace unos días hablaba con una compañera que trabaja en otra organización y me explicaba cómo ellas estaban participando en una conversación con la policía, en un proyecto, perdonad, en un taller donde había personas racializadas hablando y bastante público, entre ellos agentes de policía, porque es un proyecto en el que se implica a los agentes con la finalidad de formarlos y hacerlos formar parte de este tipo de actividades, ¿no? Y en un momento determinado, una persona que estaba en la mesa hablando, que es una persona gitana, pues empezó a hablar sobre perfilación racial y comentar acerca de las consecuencias y de lo que implicaba para el pueblo gitano este tipo de controles. Y desde el público, una persona negra, que también venía de otra actividad, de otra organización, eh, participaba en esa exposición contando su realidad en el día a día, ¿no? Y en ese momento, varios de los agentes que estaban ahí se pusieron de pie para tomar la palabra y negar que eso estuviese pasando, ¿no? Es decir, en este caso suele ser un poco la tónica general, ¿no? Tenemos a una persona gitana y a una persona afrodescendiente contando lo que viven en su piel, en su día a día, y a su vez tenemos a la gente negando en su cara, en la cara de estas dos personas, lo que suceden
lo que sucede en su cuerpo, en su realidad, en su cotidianidad, ¿no? Y traigo este ejemplo porque yo creo que es un claro ejemplo de lo que nos encontramos cuando llegamos a esas instituciones que os comentaba al principio, ¿no? Cuando desde la sociedad civil queremos ir a las administraciones y presentarles que esta realidad sucede, saben que sucede, por supuesto, la percepción racial no es algo que suceda por cosa de azar, lo que se encuentra es una negación absoluta y sistemática, ¿no? Creo que no se va a escuchar. ¿Se escucha el vídeo? Sí, se te escucha, pero se te entrecorta de vez en cuando. Ah, se me sigue entrecortando a mí. Ahora te hemos estado escuchando bien, pero se te entrecorta de vez en cuando. Debe ser que en la zona de la que estoy de la casa, creo que a lo mejor si me muevo un poco me voy a mover. Dame un segundo. Porque esto no me suele pasar. Influye también, Sí, Josep, el hecho de que estás presentando, entonces puede ser. al presentar y exponer consume más recursos y la calidad influye mucho ahí, de la señal que tengas. Puede ser eso, sí. Eh, no sé cómo. ¿Sigo con la presentación o No, intento continúa. hacerlo? Continúa, continúa. Vale, vale. Si veis que en algún momento que no es posible continuar con la presentación, se hace sin presentación y sin Vale, problema. te lo vamos diciendo. Vale. No sé si se escuchaba el audio Sí, de... sí, 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 sí. me decís que sí, ¿no? sí. Vale, pues lo voy a dejar, dura muy poquito. No, espera, perdona, Josep, te hemos entendido mal. El audio Vale, de la presentación ahora no se no se escucha. escucha. Vale, pues nada, nada. Para que se escuche, te tiene que aparecer en la pantalla arriba del todo, activar audio de presentación. No sé. Si no, no se escucha, es que hay que activarlo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo creo Vale. que lo cuento, tampoco es mucho. O sea, lo que me interesaba era que escuchar. Esta es una diputada del Congreso de los Diputados en una comisión de interior en la que participa el director general de la Policía Nacional. Y a mí lo que me interesaba sobre todo era que le escucharais a él, porque lo que viene a decir él es lo que nos encontramos las organizaciones de la sociedad civil cuando acudimos a denunciar este tipo de prácticas, ¿no? Lo que viene a decir él es eso que está ahí entrecomillado, ¿no? Lo que hace la diputada es presentarle toda una serie de informes y de datos acerca de esta actuación policial y él lo que hace básicamente es decir que no, que eso todo es mentira y que no existe y que no existe nada de eso que se llama racismo institucional, ¿no? Esto nos lleva a que seamos las propias organizaciones de la sociedad civil las que desarrollemos esas investigaciones acerca de las prácticas policiales discriminatorias. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en España, por mucho que la policía sea una institución pública, no sabemos cómo trabaja ni conocemos el resultado de sus trabajos. Sobre todo en lo relativo a la perfilación racial, ¿no? Cuando desde la sociedad civil interpelamos pidiéndoles transparencia y conocer quiénes son, cómo se realizan las identificaciones policiales, quiénes son las personas más paradas, cuál es el resultado de esas identificaciones, normalmente lo que nos encontramos es con una puerta cerrada, como decía antes, ¿no? Y es importante esto porque al final de lo que estamos hablando no es de un problema que tiene España en particular. Este es un problema que está presente en toda la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, seguro que no sé si conocéis la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que todos los años saca un informe acerca de estas prácticas
y su existencia en todos los países miembros, ¿no? Pues en el último informe volvió a señalar a España y a otros países miembros y volvió a recordarles que el uso, que las detenciones y las identificaciones son legítimas por una variedad de razones, pero el uso de criterios raciales para estas identificaciones es ilegal, ¿no? En esa investigación en este informe que sacó la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea el año pasado, se hizo una encuesta a unas 32.000 personas en la que se concluyó que el perfil más parado por la policía es el de varón joven y racializado, ¿no? Migrante racializado, ¿no? Repito, ¿no? Es importante dimensionar esta práctica a nivel europeo, que no es solo de una cotidianidad de España, ¿no? Por ejemplo, a finales del año 2020, la Comisión de Igualdad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decía que este tipo de prácticas es generalizada en toda la Unión Europea, ¿no? En el año 2018, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia publicaba un informe donde hacía una serie de recomendaciones acerca de la perfilación étnico-racial y señalaba que la discriminación por parte de las fuerzas del orden es un problema continuo en toda la Unión Europea, ¿no? Y en ese mismo año, 2018, un grupo de expertos de Naciones Unidas vino a España para hacer un análisis de la situación de las personas afrodescendientes en España y concluía, entre otras muchas cosas, que el uso de los perfiles raciales por parte de la policía es un problema endémico, ¿no? Bien. Muchas veces tenemos que recurrir, lamentablemente, a informes de fuera, porque en España no se hace una recogida de datos. Como comentaba antes, no hay mucha opacidad y falta de transparencia respecto de la actuación policial. En determinados casos se puede entender, pero en este caso no, ¿no? Que creo que es importante que sepamos cómo está actuando la policía para ver dónde está actuando mal y cómo podemos corregir, cómo podemos revertir esas malas actuaciones, ¿no? Entonces, hay una falta de datos a la hora de saber y de valorar esas actuaciones, ¿no? En la pantalla estáis viendo una imagen que, bueno, pues una hilera de jóvenes magrebíes, sobre todo, que están siendo identificados por un dispositivo policial, y ese tipo de dispositivos son ilegales, pero bueno, se dan con frecuencia y se suelen legitimar en el marco de la lucha contra las drogas y en el marco del control migratorio, que veremos luego que... Y es relevante el cómo se toma esta foto, porque bueno, la persona que está tomando la foto, que es esta persona, esta chaqueta negra que está aquí, que la toma de espaldas para que no se le vea, porque seguramente luego me preguntaréis cómo podemos participar o evitar este tipo de controles, cómo podemos denunciarlo y tal. Y hay que tener en cuenta que las actuaciones policiales en el marco de las identificaciones se recogen dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, y la propia Ley de Seguridad Ciudadana evita que se tomen fotos y se difundan fotos de la labor policial, ¿no? Entonces, muchas veces es casi imposible poder documentarlo y utilizarlo si no es en un marco de un juicio o de una prueba, ¿no? Como prueba. Entonces, decía que la recogida de datos es complicada y es difícil porque es inexistente, y sin ella no podemos recurrir a las instituciones y hablarles de tú. Porque, ¿qué sucede? Cuando llegamos y le presentamos al Ministerio del Interior o a la policía local, autonómica o nacional o a Guardia Civil que esta práctica existe, nos dicen: es que nosotros no tenemos datos de que esto esté sucediendo, no tenemos denuncias de personas que vengan a denunciar que se las está identificando por estas prácticas, ¿no?
y es verdad, o sea, pero eso deriva de la desconfianza que se genera en las instituciones por parte de las personas de quienes están siendo identificadas, ¿no? Si a ti te identifica la policía por por lo que eres y por lo que representas, ¿qué confianza vas a tener tú luego en acudir a la propia policía o al propio juzgado de turno a denunciar que la propia institución te está tratando de forma desigual, ¿no? Y luego también porque con las identificaciones policiales sucede lo que se conoce como la carga de la inversión de la prueba, ¿no? Cuando se te para por criterios racistas, tú tienes que demostrar que estás siendo identificado de forma racista, ¿no? O sea, funciona de la misma forma que cuando te para el agente, ¿no? Que tú tienes que, no es el agente el que tiene que demostrar que te para porque tiene indicios razonables, sino que eres tú que tienes que demostrar que eres inocente, ¿no? Pues un poco cuando se intenta denunciar este tipo de prácticas tienes que demostrar de alguna forma que te han parado por criterios racistas, ¿no? Y es algo muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? de corroborar. Decía lo de la importancia de la recogida de datos, porque la única forma que reconocen las instituciones para poder mantener un diálogo acerca de esto son los mismos, ¿no? Entonces nos piden datos que ellos no recogen y por lo tanto no podemos mostrar una panorámica general de cómo se da en el día a día. Afortunadamente existen organizaciones independientes, internacionales como las que os he nombrado anteriormente, pero también nacionales, que desarrollan y que vienen desarrollando este tipo de recogidas de datos, ¿no? En el año 2013 la Universidad de Valencia hizo un informe sobre la situación de la perfilación étnico-racial en España y bueno, la realidad que presentaba es la que veis en pantalla, ¿no? Por cada persona blanca identificada, una persona blanca identificada separaba a 10 personas gitanas, a 6 personas y medio magrebíes y a 6 personas, dos bueno, a 7 magrebíes y a 6 personas y medio afrolatinos, ¿no? Eso en Valencia, la Universidad de Valencia en el año 2013. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que tiene también una filial en Granada, hizo en el año 2016 un experimento de observación directa en el que varias personas de la asociación hacían se colocaban en las principales estaciones de la ciudad, estaciones de autobús, y observaban, iban anotando las personas que estaban siendo identificadas, la condición racial de la persona que estaba siendo identificada por parte de la policía, ¿no? Bueno, como podéis ver, siempre colocamos uno para tener la referencia. Por cada persona blanca identificada, desde esta asociación señalaban cómo se identificaba a 42 personas negras afrodescendientes, a 12 personas gitanas, a 10 personas magrebíes y a 8 personas latinoamericanas, ¿no? Año 2016, Andalucía, ¿no? En Cataluña se hizo hace un par de años un informe acerca de la situación de la perfilación por parte de los diferentes policías, tanto Mossos como Guardia Urbana, a las que se pidió datos y algunas de estas policías le dieron datos a la organización, otras no, por lo que recurrieron a otros mecanismos de investigación. Y la conclusión que hacían, extraída de esos datos, era que el 75% de las identificaciones que hacía la policía autonómica y las policías locales era a personas extranjeras. Durante el estado de alarma, el equipo afrodescendiente de Naciones Unidas hizo una investigación con Rights International Spain sobre la situación del racismo y la xenofobia a nivel estructural en España durante esa época esa primera época de la pandemia, ¿no? Bueno, entre otras cosas, se recogen
datos acerca de la perfilación racial. Y entre las personas que participaron en esa investigación y que denunciaron, el 75% habían sufrido perfilación racial. Y la mayoría de esas personas habían sufrido después brutalidad policial, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que sucede cuando eres una persona migrante, cuando eres una persona racializada y haces valer tus derechos, ¿no? Que muchas veces es mejor quedarse callado porque cuando haces valer tus derechos, bueno, pues acaban sucediendo cosas desagradables bueno, que incluso acaban con una denuncia para ti, por mucho que tú seas la persona agredida. Esa fue la realidad que nos encontramos cuando hicimos esta investigación durante el estado de alarma, ¿no? Cuando hablamos de perfilación racial, siempre, yo por lo menos siempre intento mostrar los datos porque para quien no esté familiarizado con este tipo de realidades y de vivencias, de entrada se niega que este tipo de práctica exista, ¿no? Entonces, como los datos suelen ser, igual que nos hacen las instituciones, los datos suelen ser la puerta de entrada a hablar y a dialogar acerca de esta práctica, ¿no? Pero sobre todo es relevante pararse en las consecuencias que genera este tipo de identificaciones, ¿no? Bueno, es evidente que debido a los lugares en los que se suelen hacer estos controles, que son la vía pública, el transporte fundamentalmente, pues bueno, suponen una exposición de la persona que está siendo identificada, una humillación pública, mucha incomprensión también, ¿no? Y también la vulneración de la intimidad y de la privacidad, porque muchas veces conlleva cacheos y no siempre se respeta eso de que los agentes te llevan a un sitio con privacidad para realizar esos cacheos y suele ser en el mismo momento o en el mismo lugar de la identificación, ¿no? Entonces, la mayoría de las vivencias que se comparten en este tipo de controles suelen ser ese sentimiento de indefensión y de humillación pública, ¿no? No voy a poder reproducirlo, pero bueno, este es otro vídeo. No sé si te lo llegué a pasar, Bene, creo que sí. Sí, Sí, ¿verdad? lo Vale, bueno, sí, me lo entonces... pasaste. Vale, bueno, pues imagino que lo habréis visto. Es es parte. Hicimos un informe sobre el impacto de estos controles en España en el año 2015. Recogía parte de los testimonios, pero bueno, el informe es muy breve y es muy fácil de leer y explica muy bien la práctica y acerca de esta realidad en el contexto español desde las personas que lo viven, desde las diferentes personas que lo viven en su día a día, ¿no? Y ahí... Perdona, Josep, si quieres intento ponerlo yo. Vale, estaría bien. Voy a intentarlo, ¿vale? Tendría que quitar la pantalla, ¿no? Sí. Creo que te la puedo arrebatar. Vale, pues dale. Un momento. A ver. Uf. Estoy en ello, ¿eh? ¿Qué es lo que le pasa a esto? Vaya, hombre. Ah, ya. A ver, que me centro. Estoy aquí. Espera, que es una pestaña. Aquí, ahora. Vale, voy a darle. A ver si se oye, espero que sí. Identificado a la policía, pues son bastante. A lo mejor, pues 15, 20 veces mínimo. He sido identificado por la policía muchísimas veces. Si hay un control policial, yo ya doy por hecho de que a mí me van a hacer la palabra. En 2017, no me acuerdo qué año fue ya, creo que llegó a 30 veces.
un señor se acercó y yo no sabía que era policía. Fui al lado del trabajo, me pidieron que sacara las cosas del bolsillo, tal. Creo que se molestaron de que yo les mirase. Y les dije que si lo podían hacer al otro lado del coche, cerca de la carretera, para que no me viesen los clientes ni gente de mi trabajo, porque no quería verme como un criminal. Únicamente me dijeron que me pararon porque les habían dado un aviso de que había alguien por ahí. Pero me enseñó su placa y pedía mi identificación. Y mi marido dijo, me imagino que será, no, preguntó, ¿será por el color de la piel? Y el señor dijo, sí, estamos buscando personas como ella. De tanto mirarme, ellos iban en una moto conduciendo y no apartaba la mirada de mí, ¿no? Se bajó, me pidió que me identificara y le pregunté por qué. Y me dijo que es que las personas como yo, los que sois como tú, no tenéis que mirar así. Somos mujeres irregulares o somos trabajadores sexuales. Ese es el estigma. O, desde luego, no somos españolas. Soy agente de policía desde hace 25 años. A mí nunca se me ha instruido en que todas las personas son iguales, sino que se me ha instruido, muy al contrario, en que hay determinados tipos de personas que cometen determinados tipos delictivos y que tenemos que tener cuidado con esas personas, que tenemos que centrarnos mucho en determinadas personas, bien por su cultura, por su etnia, por su raza, por su origen. Es una pena que gente de este país, gente nacida aquí, por el mero hecho de ser de otro color, haya sido tratada de una forma u otra para llegar al punto de que supuestamente los protectores de la sociedad para ellos sean una amenaza. Es decir, que a lo mejor tienes que ir a trabajar, tienes que ir al médico o incluso recoger a los niños en el colegio, que están limitando tu capacidad de movimiento, ¿no? Todo eso, la consecuencia que tiene es la desconfianza, ¿no? La pérdida de confianza en una institución que tiene el deber de protegerte y en vez de hacerlo lo que hace es criminalizarte. Y te paran aquí, te ponen a registrar delante de todo el mundo. Al final, cuando hablamos que te cambia la vida sobre tu empleo, este tipo de cosas, ¿no? Nosotros no vemos a la policía como alguien que vela por nuestra seguridad, que viene a hacernos perder nuestro tiempo. Que nosotros somos los sospechosos siempre. A la policía no podemos ir y decir a la persona que me está mirando, haciendo abuso de autoridad. Y cuando veo a una persona que le para a la policía, entonces es que algo ha hecho. La gente como que esto no le pasa, no entiende que esto le puede pasar a una persona que no hace nada. Tengo miedo, porque siempre hay, dentro de la población, hay personas que no entienden. Yo vivo aquí, soy ciudadana española. Yo creo que tenemos que vivir juntos. No, un poco un resumen, ¿no? Una condensación de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Al final, este tipo de identificaciones y de controles también suponen afectan, ¿no? Uno de los que participaba en el vídeo explicaba cómo afectaba a la forma a su conducta diaria en el día a día, ¿no? Y cómo había cambiado elementos de su cotidianidad. Por ejemplo, explicaba cómo para ir a la universidad en la que estudiaba, pues había cambiado la trayectoria. Quería hacer el camino largo porque siempre por el camino una patrulla o un agente de policía que le hacía ese tipo de controles y que para ahorrarse todo ese tipo de violencia pues prefería ir por otros sitios, ¿no? Pero también esos cambios de conducta también se traducen a nivel de vestimenta, de los peinados, como comentaba la compañera al principio, ¿no? Llamar lo mínimo la atención. También es una forma de afectar a tu propia identidad, ¿no? Y el tema de la identidad se ve claramente
atravesado por este tipo de controles, porque una de las cosas que nos hemos encontrado es que muchos chavales que posiblemente han nacido aquí o que han venido aquí desde muy pequeños, pues sí, han sufrido algún comentario, algún tipo de discriminación en los espacios en los que se suelen estar los chavales, pero definen que ese momento en el que se dan cuenta de que no forman parte de este país a través de este tipo de controles, ¿no? En el momento en el que se dan cuenta de que son negros, en el momento en el que se dan cuenta de que son moros, porque son interpelados por el agente de policía como si no formaran parte, ¿no?, de la sociedad española, que es lo que comentaba Rosalind Williams antes, ¿no?, que somos españoles y formamos parte de este país, ¿no? Y no queremos que se nos identifique como todo lo contrario, ¿no? De hecho, creo que también os lo compartí, se lo compartí a Bene para que os lo enviara por si podíais leer un artículo acerca de Joel, que es un chaval de 17 años que, bueno, desde los 14 años él explicaba cómo una adolescencia marcada por este tipo de controles, cómo estos controles, lo que se ve de entrar al fútbol, dando un paseo con la hija, etc., cómo este tipo de controles, me explicaba su madre, Ana, cómo le llevaban a él a sentir vergüenza por sus orígenes africanos, ¿no? Otro tipo de consecuencias, que también hay un testimonio que lo escenifica muy bien en el vídeo, que es el chico con la boina, que habla de cómo le identifican en el trabajo, que esa es otra, ¿no? Muchas veces se te identifica en el trabajo o yendo a trabajar, llegas tarde al trabajo y cómo le explicas tú a tu jefe, una persona blanca que no sufre este tipo de controles, que llegas media hora tarde porque te han parado por tu color de piel, ¿no? Cuando pues no se entiende esta realidad si no te pilla de cerca o si no te lo cuenta alguien que lo haya vivido, ¿no? Os decía sobre el chico que salía en el vídeo, explicaba cómo le había afectado también a nivel de su propia salud. En España, no, porque no es un tema que esté muy investigado, pero en otros países anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos, hay informes que demuestran que las personas o que las comunidades que son sistemáticamente controladas, identificadas, acosadas por la policía son más propensas a sufrir determinadas enfermedades como son el asma, la hipertensión o la diabetes, ¿no? En particular, el chico que participa en este vídeo hablaba de cómo, como siempre, cada vez que iba a trabajar y se paraba en Atocha y había sufrido una serie de identificaciones en Atocha, alguna de ellas muy violenta y muy traumática, cómo cada vez que llegaba a Atocha se le aceleraba el ritmo cardíaco, ¿no? Ese tipo de problemas es a los que se refieren este tipo de informes, este tipo de investigaciones cuando hablan de salud, ¿no? Por supuesto, este tipo de identificaciones tienen un componente de normalización del racismo muy grande, ¿no? Lo que llamamos la criminalización racial. Es decir, normalmente las personas en general identificamos a la policía como el garante de nuestra seguridad, ¿no? Si tenemos un problema con alguien, con un vecino, o sufrimos algún tipo de percance en nuestro día a día, a quienes pensamos o en quien pensamos acudir es la policía, ¿no? Entonces, cuando vemos que la policía, que es la garante de nuestra seguridad y defensa de nuestros derechos, están identificando sistemáticamente a una serie de personas, lo que estamos haciendo, y es una de las cosas que también dice otra persona del vídeo, que es el policía de Valencia, David, es que lo que está haciendo la policía es redefinir la peligrosidad. Es decir, la policía actúa con personas que son sospechosas de ser peligrosas, de cometer crímenes, si nosotros constantemente
vemos cómo la policía identifica a unos grupos de personas, asociamos la peligrosidad, la inseguridad, la criminalidad con esas personas, ¿no? Sobre todo porque porque las personas blancas, las personas que no sufren estos controles, se las identifica o se las ha identificado quizá de forma anecdótica en algún momento, pero por lo general de manera objetiva, ¿no? Entonces, no se entiende y se pasa a esa frase tan común que conocemos, que es la de algo habrá hecho. Y es así como se produce esa criminalización racial, porque se está asociando inseguridad, criminalidad con la condición étnico-racial de la persona, ¿no? Y esto acaba alimentando el imaginario social y reforzando todo el sistema de valores racista que nos lleva a, de alguna forma, legitimar, por ejemplo, como sociedad, este tipo de controles, ¿no? Por supuesto, estas identificaciones tienen sobre todo graves consecuencias para las personas en situación administrativa irregular, que pueden llevar toda su vida aquí, décadas, no haber podido regularizarse, sufrir este tipo de controles y acabar con una sanción o una multa que te impida regularizarte, acabar deportado en última instancia, ¿no? Y también este tipo de controles son una forma de desmovilización social, ¿no? Esto está ampliamente investigado, como cuando la policía se centra en determinados grupos sociales, impide que esas personas se organicen y defiendan sus derechos, porque tienen ese acoso sistemático sobre su libertad de movimiento, en general su vida, ¿no? Y su condición laboral incluso, ¿no? Hablaba la experta en derechos humanos en el vídeo, Isabel, de cómo pues, limita su capacidad a la hora de ir a buscar un trabajo, a la hora de moverte por el espacio público, ¿no? Este tipo de prácticas no se denuncian, por algo que ya he dicho y que se ha repetido, ¿no?, en el vídeo también, por la desconfianza, ¿no? La propia institución que debería protegerte te criminaliza, tú desconfías en la misma institución, pero esa desconfianza también va más allá de la institución policial y se traslada a la institución judicial, ¿no? La falta de denuncias es consecuencia de la desconfianza, pero también es consecuencia de la falta de recursos para denunciar, también es consecuencia de la falta de pruebas para demostrar que se te está identificando por criterios racistas, y también porque la propia denuncia lamentablemente no suele prosperar, ¿no? En el vídeo aparecía Rosalind Williams, que es esta mujer. Ella fue identificada en el año 1992 en la estación de Renfe de Zaragoza, según le dijo la gente, porque estaban buscando gente como ella, y cuando su marido, que es una persona blanca, le preguntó a la gente que qué clase de gente como ella, la gente respondió, el Policía Nacional respondió, gente negra, ¿no? Ella denunció este control, pero sin embargo lo que se encontró fue, primero, que le costó muchísimo que le recogiera la denuncia, ¿no?, en ese momento. Y segundo, que cuando esa denuncia llega al Tribunal Constitucional, acaba haciendo un pronunciamiento que sigue vigente a día de hoy. El Tribunal Constitucional le da la razón a la gente de policía por considerar que las identificaciones por criterios físicos, raciales, son legítimas, porque de esta forma se puede ejercer un control migratorio. Es decir, en el marco de la ley de extranjería, ver qué personas están en situación administrativa regular o irregular, ¿no? En el año 2001 es el que el Tribunal Constitucional emite esa sentencia que sigue en vigor a día de hoy. El Tribunal Constitucional, los jueces que lo componen en ese momento, hay uno que hace un voto discordante respecto de sus compañeros, en el que señala que ese fallo es muy peligroso porque atenta contra la integración de las personas
no blancas, atenta contra sus derechos fundamentales y porque además fomenta la discriminación. A través de este fallo discordante es que ella acude al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en el año 2009 condena a España por el control discriminatorio de Rosalind Williams en razón, literalmente, únicamente en razón de sus características raciales, según el fallo, ¿no? O sea, España tiene hoy en día una condena por este tipo de controles y además añade el órgano de Naciones Unidas que el fallo del Tribunal Constitucional no solo es peligroso, sino que además fomenta la discriminación al considerar que solo las personas que son blancas son españolas y por lo tanto todas las demás personas pueden ser identificadas para corroborar que su situación administrativa sea regular, ¿no? Que es también lo que señalaba el juez que emite ese voto discordante, ¿no? Imaginad el proceso de denuncia, ¿no? Ella sufre el control en 1992 hasta el año 2001, que se encuentra con una puerta cerrada, una legitimación de estos controles discriminatorios, y hasta el año 2009 no consigue que se emita una condena favorable, que por cierto implicaba que España se disculpara ante Rosalind Williams y se hiciera cargo del proceso judicial de esos casi 20 años, cosa que no ha hecho ni la una ni la otra a día de hoy España, ¿no? En la actualidad hay otra denuncia en marcha, bueno, que estamos ante, posiblemente en los próximos meses vamos a conocer el resultado de esta denuncia. Él es Shan, César Mohamed, es un chaval de nacionalidad española, un hombre de nacionalidad española, pero de origen pakistaní, que cuando estaba de paseo con un colega le identificó un policía nacional en el año 2013, y cuando él preguntó el porqué de esa identificación, el agente le dijo que por ser negro y punto, y le dio un tortazo también, ¿no? Esto se denunció y en línea con lo que hablábamos antes de Rosalind Williams, la justicia española le da la razón al policía nacional y lo que hace Shan con apoyo de organizaciones de la sociedad civil es elevar esta denuncia al tribunal, elevar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Como decía, a día de hoy estamos esperando que se emita esa sentencia, que tenemos, bueno, pues digo la esperanza de que sea una condena, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son sentencias vinculantes, ¿no? Entonces puede suponer que se tome por fin cartas en el asunto de los controles identificación raciales y que de verdad se pongan manos a la obra en contra de estas prácticas, ¿no? Pero fijaos también, ¿no?, el proceso judicial tan largo y costoso que se tiene que emprender para denunciar una identificación, y que si Rosalind y Shan, por motivos diferentes, consiguen mantener ese proceso, es en el caso de Rosalind porque tiene una situación económica y un apoyo que le permite seguir adelante con esa denuncia, y en el caso de Shan es gracias a las organizaciones que están de la sociedad civil, que están detrás de esa denuncia y que le permiten a él continuar en ese proceso judicial con mucho desgaste, pero con un apoyo sin el que no sería posible, ¿no? A raíz de esta denuncia de Shan, las organizaciones de la sociedad civil hacen llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una serie de recomendaciones en las que deberían aplicarse para, de alguna forma, corregir desde las propias instituciones estas prácticas, ¿no? Se habla de modificar el marco legal, porque el marco de actuación policial que regula estas prácticas es muy genérico. Dice, no se ejecutarán identificaciones que vayan, que supongan una discriminación étnica, racial, de género, de sexo, tal. Es muy genérico, y lo que se pide es cambiar ese marco legal para que se prohíba por ley el uso de controles por perfil racial, para que se pida también ese requisito de sospecha razonable, objetiva, que no es ni más ni menos que lo que ha pedido en numerosas ocasiones el relator especial de las Naciones Unidas, que señala que
prohibir claramente la elaboración de perfiles étnicos en la medida en que los indicadores relacionados con la condición racial, étnica, religión, origen nacional no puedan ser indicios de conductas delictivas, ¿no? Otra de las cosas que se pide es la sistematización de formularios de parada. Es decir, que los agentes de policía, cuando realizan una identificación, hagan un registro de esa identificación, poniendo los datos, bueno, los datos de las personas ya las toman, pero en este caso, dato de la condición, si no de origen racial, de la persona identificada y el resultado de esa identificación. ¿Por qué esto es importante? En España se puso en marcha los protocolos de identificación policiales eficaces en el año 2007 y 2008, que son estos formularios de parada. Se pusieron en marcha en Mossos d'Esquadra, en la Policía Local de Girona y en la Policía de Fuenlabrada, Policía Municipal de Fuenlabrada, ¿no? Para ver cómo se estaban realizando este tipo de controles. Y, por ejemplo, en Fuenlabrada, al año de introducir estos formularios de parada, pues se pudo ver cómo por cada persona española que era identificada, se identificaba a 6 personas marroquíes. Pero lo importante de estos registros no era solo que se mostrara esa desproporcionalidad respecto de los controles, sino el resultado de esos controles. Es decir, cuando se analiza el número de identificaciones con resultado positivo, esto es, que cuando se identifica a una persona acaba con una multa, una sanción, una detención, etc., etc., resultados positivos en términos policiales, lo que se pudo ver con estos datos es que las personas marroquíes que eran paradas 6 veces más que las personas blancas, la mayoría de esas identificaciones eran negativas. Mientras que las personas blancas, españolas, que estaban siendo identificadas 6 veces menos que los marroquíes, la mayoría de las identificaciones eran positivas, ¿no? Obviamente, esto deriva a la conclusión de que a las personas que son blancas se las identifica por razones objetivas, mientras que a las personas marroquíes se las identifica porque lo que es sospechoso ahí no son sus comportamientos, etc., etc., sino que son sus propios cuerpos, sus propias características, ¿no? Este tipo de formularios, bueno, decir que no podemos saber cuáles fueron las conclusiones de este protocolo en Mossos y en Policía Local de Girona, porque nunca han querido hacer públicos los datos de esos formularios de parada, y de hecho en Fuenlabrada, cuando se hicieron públicos al año de implementarse este protocolo, cambiaron las directrices de actuación policial, se redujeron muchísimo ese tipo de controles discriminatorios, pero al año se dejó de recopilar datos. Entonces ya no sabemos, desde el año 2010 no sabemos cómo se están realizando estas identificaciones en Fuenlabrada. Se ha intentado implementar este tipo de formularios en otros lugares, en Ciudad Lineal. Desde RIS participamos en un protocolo piloto con la anterior alcaldesa de Madrid, que se puso en marcha en ese distrito de Madrid. Pero bueno, nos pillaron las elecciones y con el nuevo alcalde lo que hicieron fue echar abajo ese protocolo, porque al final políticamente se ha colocado el tema, no se enmarca estas prácticas en un debate de derechos frente a vulneraciones, sino de que muchas veces cuando se habla de perfilación racista por parte de la policía se interpela como un ataque y las reacciones suelen ser o estás con la policía o contra la policía, ¿no? Cuando ese no es el marco del debate, ¿no? Entonces, cuando llegó el actual gobierno de Madrid, la alcaldía de Madrid, pues se echó abajo este protocolo piloto que se puso en marcha en Ciudad Lineal, ¿no? Y por último, también entre otras de las cosas que se pide es el establecimiento de un mecanismo de supervisión independiente al margen de la actuación policial que permita monitorear, que permita prevenir, que permita detectar, que permita sancionar casos de abusos discriminatorios como los que hemos hablado hoy aquí, y que además este mecanismo pueda también recibir
denuncias y que pueda también apoyar, facilitar recursos y mecanismos de denuncia a las personas que quieran denunciar, ¿no? Y que además también pueda emitir recomendaciones sobre las actuaciones policiales. También se ha pedido que si en caso de no establecer un mecanismo independiente, que se le dé más poder al defensor del pueblo para intervenir en este tipo de controles, pero bueno, es algo que no prospera porque no hay una voluntad política para ello, ¿no? Por acabar ya, desde la sociedad civil, bueno, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Esta charla es un espacio es una de esas cosas que se pueden hacer, ¿no? Es importante conocer los derechos de las personas que son identificadas y que frente a una actuación policial pues pueden solicitar a la gente el motivo de la identificación. La gente les tiene que explicar cuál es el motivo de esa identificación. Y no puede, esta actuación tiene un protocolo, no puede vulnerar ni su intimidad, ni su libertad de movimiento, ni en definitiva, ¿no?, los derechos más básicos y fundamentales, como hemos ido hablando a lo largo de esta mañana. También es importante, ¿no?, que se creen, ¿no?, esos espacios de apoyo y de asesoramiento jurídico, porque uno de los principales problemas que encontramos es la incapacidad a la hora de denunciar este tipo de prácticas, y que bueno, es imposible, que resulta muy complicado que una persona pueda denunciar una institución tan fuerte y tan poderosa como es la policial, ¿no? Es importante también, ¿no?, que se dé ese cambio de mirada en la sociedad en general, ¿no?, pero en particular en los padres y las madres sobre la policía y la forma en la que está actuando la policía a la hora de ejecutar esos controles, ¿no?, por perfilación étnico-racial, ¿no? Y por supuesto es importante que abordemos este tema desde la educación, ¿no?, y desde lo más básico, que es el trabajo con jóvenes, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por escucharme, y me quedo pendiente por si tenéis algún comentario. Pues muchísimas gracias, Josep. Vamos, me parece muy importante todo lo que nos has estado contando, y como persona racializada también tener otras herramientas que desconocía, aunque efectivamente considero que es muy complicado poner cualquier tipo de denuncia ante cualquier institución, ¿no? Pero bueno, todo lo que nos has explicado me parece súper interesante y súper necesario que también se nos hable directamente de que esto existe, porque hay veces que las personas no racializadas se piensan que son casualidades, ¿no? Y cuando lo contamos, a mí pues te llegan a cuestionar, ¿no? Es imposible que te pase tanto esto. Bueno, pues si te cansa leerme, como digo yo, imagínate lo que me cansa a mí vivirlo, ¿no? Yo me adelanto a las preguntas que te han hecho y te voy a hacer yo una pregunta, que si crees que con el problema que estamos teniendo ahora en Madrid de las bandas, todo esto se va a incrementar, y por tanto la policía va a tener una justificación mayor para pararnos y para pedir identificarnos, con la excusa de que podemos pertenecer a bandas y que ahora tienen que disolverlas, ¿no? Entonces, si esto tú crees que se va a acrecentar, ¿y qué podemos hacer ante estas situaciones? Sí, bueno, al final, en base a lo primero que decías, ¿no?, que muchas veces incluso las personas que sufrimos estos controles lo hemos normalizado a lo largo de nuestra vida, hasta que llega un punto que por determinada razón, por concienciación o porque te formas o porque entras en espacios en los que se empieza a hablar de esto, te das cuenta de que no tiene nada de normal, ¿no? Entonces, esa normalización muchas veces también nos salpica a quienes lo vivimos y lo sufrimos, ¿no? Y entendemos que es normal que nos identifiquen, ¿no? Por supuesto, yo creo que al final los discursos en torno a la migración y la vinculación de la migración con la delincuencia lo que acaban es legitimando toda esta serie de prácticas, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Ya no es el simple hecho de que estemos constantemente viendo que se están identificando a determinadas personas y por lo tanto pensemos que algo habrán hecho y que algo hacen esas personas para
para ser identificadas constantemente. Entonces, si enmarcamos esto en un discurso mediático como el que estamos viendo, en torno a las bandas, ¿no? Que muchas veces se utiliza esa etiqueta de latinas, ¿no? Algo que me parece estigmatizante y peligroso, ¿no? Porque la población latina en España es muy numerosa, y asociar esa criminalidad, yo creo que lo más correcto sería hablar de bandas juveniles, ¿no? Pero bueno, no todos los medios lo hacen. Y se acaba como legitimando y normalizando este tipo de controles, ¿no? Yo siempre lo asocio a algo que se suele entender mucho mejor, ¿no? Es que a nivel discursivo y a nivel incluso de violencia estructural o de violencia institucional, que es el tema del machismo, ¿no? Con la entrada de la ultraderecha a nivel político y mediático, y todo el cuestionamiento que hace la ultraderecha de la violencia de género, estamos viendo también cómo está cambiando la forma de pensar de los propios jóvenes, ¿no? Los propios jóvenes, en el sentido de que hace poco se hacía público un informe que hablaba de que los jóvenes menores de 25 años, si no me equivoco, que piensan que la violencia de género es un invento, se había duplicado. No recuerdo si era de un 10 a un 20 o de un 20 a un 40%, ¿no? Entonces, al final, toda esa serie de discursos y de relatos pues acaban haciendo que este tipo de desigualdades y de violencias pues permanezcan en el tiempo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Yo creo que es importante también cambiar esa mirada, ¿no? Cuestionar ese tipo de discursos, pensar diferente a la hora de ver este tipo de controles, organizarse, quien se pueda organizar, ¿no? Aquí en Madrid seguro que, no sé si hay alguien aquí que ha participado, ¿no? Pero había brigadas vecinales que se llamaban incluso, ¿no? Que eran grupos de personas que estaban por los distritos de embajadores y lavapiés, que lo que hacían era fundamentalmente personas blancas, porque entendían que no es lo mismo ser identificado siendo una persona blanca que siendo una persona que no es blanca. Lo entendían y lo asumían, y lo que hacían estas brigadas vecinales era ir en grupos de 3 o 4 haciendo guardias, ¿no? por los barrios de embajadores y lavapiés, y vigilaban cómo estaba actuando la policía, ¿no? Y cuando veían que se estaban realizando controles en este sentido, se quedaban a observar, simplemente. Se quedaban a observar que esa identificación no fuera a más, que se le diera la justificación a la persona que estaba siendo identificada del por qué, y de alguna forma hacer un acompañamiento, ¿no? Porque al final este tipo de controles es que lo que tienes es que eres tú, un individuo frente a una institución, frente a quienes tienen la legitimidad de la violencia legal, ¿no? Que te están identificando y poco puedes hacer realmente. Poco puedes hacer, ¿no? Pues la palabra de la gente además vale más que la tuya, ¿no? Y bueno, lo que hacían era estar presente durante esa identificación. Cuando la identificación iba a más, tomaban imágenes, pero bueno, esto resultó peligroso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y al final pues se acabó denunciando a estas brigadas vecinales por muchísimos motivos, hasta que bueno, se acabó disolviendo, porque el acoso a nivel jurídico por parte de las instituciones policiales era tremendo. Afortunadamente, la mayoría de las denuncias no prosperaron y fueron absueltos, ¿no? Pero bueno, hay formas, ¿no? Y hay formas pero sobre todo tiene que ver con un cambio de mentalidad a nivel de la sociedad, ¿no? SOS Racismo Cataluña acaba de sacar una aplicación que lo que pretende es revertir esa falta de datos, ¿no? Y es una aplicación que está operativa en Cataluña, sobre todo, que es una aplicación Android. Te puedes descargar en el móvil, que es un mapa interactivo, y en el que si tú sufres una identificación o ves una identificación de estas características, pues pinches en el mapa y tienes un espacio donde puedes comentar pues que está sucediendo esto en tal lugar. Eso lo hacen porque de alguna forma quieren también sistematizar datos, porque no hay datos acerca de que se estén desarrollando este tipo de prácticas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te voy diciendo las preguntas que
nos han ido haciendo, ¿vale? Nos preguntan que si dada la situación sería mejor que el cacheo se produzca en público donde pueda haber testigos, donde hay testigos. Voy a responder. Mientras te estaba escuchando, alguien ha preguntado cómo se llama la aplicación. La aplicación, ya digo, solo está en Cataluña, se llama Pareu de Pararme. Bueno, voy a confirmarlo porque la tengo yo también aquí en el móvil. Sí, se llama Pareu de Pararme en catalán. El tema de los testigos. Para que una denuncia, por ejemplo, prospere, sin testigos es imposible. Es imposible, ¿no? La existencia, o sea, la lógica de que se organizan las brigadas vecinales es precisamente para eso. Porque ven que cuando la persona identificada intenta hacer valer sus derechos o intenta de alguna forma obtener información acerca de por qué se la está identificando, no la obtiene, o como en el caso de San, pues se lo dicen abiertamente, porque eres negro y punto, ¿no? El chico que ha ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, el tema de los testigos es fundamental, pero claro, hay que tener en cuenta que es peligroso incluso para las personas blancas. ¿Por qué? Pues porque la policía, si no eres una persona blanca y estás intentando ser testigo de la actuación para proteger de alguna forma a esa persona, vienen y te identifican a ti también. Si eres una persona blanca, pues igualmente te dicen que circula, estás obstruyendo la labor policial, etc., etc. Incluso si te dicen que te vayas y no te vas, te pueden denunciar por obstrucción. Ha pasado recientemente, hace muy poco. Aquí cerquita había 2 personas que ni siquiera estaban viendo esa identificación, estaban comentándola. Una señora y otro chaval que volvía del trabajo le estaba comentando que a este señor lo están parando por su color de piel. Vino la gente y les denunció por obstrucción les escuchó hablar, ¿no? Os contaba, en el vídeo aparecían 2 hermanas hablando al mismo tiempo. Ellas vinieron a España, vinieron a Madrid, son de Valencia, vinieron a Madrid a dar una formación sobre perfilación racial para organizaciones de la sociedad civil. Y mientras estaban yendo al lugar de la formación, que era el Casino de la Reina, cerca de Madrid Centro, en Lavapiés, vieron una de estas identificaciones, ¿no? Ellas son mujeres con nacionalidad española y además las 2 son abogadas, ¿no? Y vieron esta identificación y se acercaron a los agentes a preguntarles. Bueno, primero vieron que los estaban tratando de muy mala forma, ¿no? Se acercaron a los agentes, les preguntaron el motivo y a la gente les dijo que no tenía por qué explicarles ningún tipo de motivo y que si no se iban, las iba a identificar a ellas también, ¿no? Pero lo más fuerte de esto es que la gente, ellas se identificaron como abogadas y la gente les dijo, dadme vuestro documento de identidad, ¿no? Y ellas le dieron su DNI y él les dijo, ¿qué vais a ser españolas vosotras? ¿No? Y eran 2 mujeres abogadas, ¿no? O sea, imagínate el sentimiento de indefensión que puede tener una persona que no tenga un DNI o que no tenga la formación necesaria para ello. Ellas denunciaron ese control y el trato que recibieron ellas, denunciaron a la Policía Nacional ante Naciones Unidas y bueno, hubo un comunicado de la Policía Nacional defendiendo a estos agentes y negando todo lo que había pasado ahí. No sé en qué quedó esa denuncia, pasó hace 2 años. Pero bueno, el tema de testigos también es complicado y no me quiero explayar mucho más porque al final la propia Ley de Seguridad Ciudadana, lo que se conoce como la Ley Mordaza, impide que se pueda, por ejemplo, tomar imágenes. De hecho, lo más normal es que si un agente te ve tomando imágenes, venga y te quite el móvil y te borre las imágenes. Algo que no puede hacer, pero que sucede y está sucediendo, pero que muchas veces si se consigue absolver a alguien o demostrar que la versión policial no es la correcta, es gracias a quien toma ese tipo de imágenes y que sirven a favor en un proceso judicial o en una denuncia, en una causa de la persona identificada, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta yo creo que la acabas de
responder con el ejemplo que nos has puesto. Preguntan que, ¿y si lleva la persona la documentación encima, con que lleves tu tarjeta de residencia, no dejan de acosarte los guardias? Bueno, pues yo creo que con este ejemplo lo vemos claramente que no dejan de acosarte. Otro comentario que nos hacen es que a veces les abordan con preguntas y pidiendo demostraciones, pero no dicen claramente que es por sus rasgos. Entonces, ante esto, ¿qué hacer? No dicen que es por racismo, es su palabra contra la de la gente. Esto es lo que comentábamos, ¿no? Que es realmente la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Eres tú la que tiene que demostrar que te están identificando por criterios racistas, ¿no? La mayoría de las situaciones no te lo dice. O sea, para que el policía te diga por ser negro y punto, es muy poco frecuente. Normalmente lo que te dicen, y es una de las cosas que salía en el vídeo, es que nos han dado un aviso. Nos han dado un aviso de que hay alguien por aquí, alguien como tú, o alguien con tu perfil. No suelen aludir a esos criterios, ¿no? Porque eso es demasiado exagerado, ¿no? Pero suele suceder. Pero es que realmente hay un sentimiento de indefensión muy grande, ¿no? Porque ya lo hemos visto con los casos, ¿no? Es que incluso cuando se te expone claramente, o sea, basta con que la gente niegue eso y hay se le da más valor a nivel jurídico a la versión de la gente de policía. E incluso este chico que va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos iba con otro amigo y la versión del otro amigo no sirve, no es tomada en cuenta porque se considera que no se le da valor, ¿no? La justicia española dice que no, que es mentira. Entonces, porque la versión policial prevalece sobre la versión de un ciudadano de a pie, ¿no? Es muy complicado y además es que el racismo cada vez es más sutil. Entonces, cada vez es más difícil de detectar y es, por supuesto, más difícil de confrontar, ¿no? Bueno, luego ha surgido como un debate, ¿no? En cuanto a lo que es el pedir la identificación independientemente de tu etnia, ¿no? Como se está justificando un poco esa petición para hacer esas batidas de qué personas no tienen la documentación y que eso no debería ser motivo para parar a nadie, ¿no? Desde mi punto de vista, y era un debate que estaba surgiendo. Es ilegal. Ahí. Es ilegal. O sea, el presuponer que una persona es ilegal por su color de piel, eso es ilegal, perdona, está en situación administrativa irregular por su color de piel, eso es ilegal. Es un criterio racial de actuación policial que no está contemplado en la ley. Y así lo ha expuesto los diferentes organismos nacionales e internacionales. Luego podemos ir, si queremos, al debate en torno a la situación de las personas en situación administrativa irregular y si es justo que haya personas que no tienen derecho por haber nacido en otro sitio y por haber tenido menos fortuna y haber llegado a este país y encontrarse con una ley de extranjería que les impide tener derechos y les impide trabajar y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y la injusticia que supone esa situación. Pero identificar a una persona porque se presupone que no es española y que puede estar en una situación administrativa irregular, eso es ilegal. Luego nos comentan que les sorprende que no aparezcan en los datos presentados las personas de origen asiático. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que se pide desde más que desde la sociedad civil antirracista, desde las organizaciones antirracistas que forman parte del entramado asociativo, del tejido asociativo, es formar parte de este tipo de investigaciones no solo en calidad testimonial, sino también a la hora de diseñar cómo se va a hacer esas investigaciones, ¿no? Me estoy acordando cuando participamos en Ciudad Lineal, en ese proyecto piloto que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. El grupo de diseño de ese proyecto piloto que viene a beber del PIPE, que era lo que os comentaba que se puso en marcha en Fuenlabrada en el año 2007-2008, el grupo de diseño está conformado por 5 agentes de policía y por 5 personas racializadas que forman parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero son personas racializadas. Y lo que se estaba poniendo sobre la mesa por parte de las personas racializadas que venían desde diferentes organizaciones antirracistas en defensa de los derechos humanos era que
no tiene sentido poner en marcha este tipo de formularios si no existe una categorización racial que tenga que rellenar el agente para decir a quién está parando, porque si no, no tiene sentido. Es decir, el agente se ve movido por la condición racial, por las características étnico-raciales de la persona, por lo tanto, si estamos intentando averiguar esta desproporcionalidad y esta discriminación, no se puede no hablar de raza. Pues bien, las 5 personas que sufren racismo en esa mesa defendían la idea de que es importante hablar de raza, dejar de considerarlo un tabú. Obviamente estamos hablando de raza en términos sociales, no en términos científicos, ¿no? Sino que el racismo es una realidad y determina nuestras condiciones de vida y por lo tanto tenemos que hablar de raza. Y quienes se negaban a hablar de raza eran los policías, porque decían que esto fomentaba el racismo. Es decir, en un formulario que quiere detectar las actuaciones racistas, es decir, las identificaciones de lo que los agentes se ven movidos por criterios raciales, los policías no quieren hablar de raza porque fomenta el racismo. Y las personas racializadas quieren que se hable de raza para ver a quién se está controlando sistemáticamente, ¿no? Al final, ese formulario de parada, que es a lo que quiero ir, salió con unos criterios que no se ajustaban a la realidad. Entonces, porque hablaba de... Por supuesto, no hablaba de raza, hablaba de origen. Y incluía origen mediterráneo, origen europeo del este. Entonces, los resultados de alguna forma iban a estar sesgados porque no representa la realidad del racismo en España, ¿no? No conseguimos meter las categorías que nosotros queríamos en ese formulario de parada, pero bueno, nos parecía interesante que se pusiera en marcha porque sí que había algunas categorías como gitano o personas afrodescendientes que iban a evidenciar práctica en ciudad lineal. Y la falta de participación de personas racializadas en este diseño es lo que impide que se hable de personas asiáticas. Es decir, no se tiene en cuenta que esta realidad también afecta a personas asiáticas, no se las tiene en cuenta a la hora de diseñar este tipo de investigaciones, a la hora de recoger este tipo de datos y, por lo tanto, esa perspectiva queda totalmente invisibilizada, ¿no? Es ahí donde se coloca la razón. Otra pregunta que nos hacen es que si esto ocurre con la misma frecuencia en todos los estratos sociales. Sí, o sea, es muy frecuente que encontremos personas que tienen un nivel adquisitivo mucho mejor que el que podamos tener nosotras y que son identificadas porque por sus características no se presupone que esa persona, ese móvil que lleva o ese coche que lleva o esa ropa que lleva sean suyas, sino que los ha robado y por lo tanto hay que hacerle una identificación. Al final el racismo yo creo que atraviesa, ¿no? Obviamente se imbrica, ¿no? con otras opresiones, con otras violencias, ¿no? Como son pues el machismo u otras, ¿no? Pero la clase, la condición de clase, que entiendo es a lo que se está refiriendo aquí, pero es que es muy frecuente también que leamos en los medios de comunicación o veamos cómo personas con dinero, que por el simple hecho de ser personas con dinero se las identifique porque no se presupone que esa sea su realidad social, ¿no? Económica. Luego, bueno, nos comentan lo mismo, ¿no? El asignar ciertos crímenes a ciertas etnias, que eso se sigue haciendo y lo vemos a diario en los medios de comunicación, esa necesidad de recalcar la etnia de la persona que a lo mejor ha cometido un crimen. Y luego nos comentan que has dicho una frase que me ha rechinado: somos españoles y formamos parte de este país. No estoy de acuerdo, lo lógico es decir, soy residente legal en este país, español o extranjero, y por lo tanto formamos parte de este país. España no solo lo formamos los españoles, es de todos los que trabajamos para mantener este país. Sí, yo creo que no son cosas diferentes, ¿no? No lo veo como algo contrapuesto. Yo repito mucho el mantra de somos españoles porque para contraponer el discurso
en parte, el discurso del propio Tribunal Constitucional, que presupone que España está solo conformado por personas que son blancas. Entonces, ya hablar de que España, pues bueno, pues está conformada por una diversidad étnico-racial cada vez mayor y además es una diversidad étnico-racial que viene de siglos, bueno, pues es una forma también de confrontar los discursos que tenemos y más cuando, bueno, pues tenemos una formación de ultraderecha que está diciendo incluso que tener el DNI no te hace español, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de enmarcar el discurso, pero es que durante mucho tiempo se nos ha dicho que España es blanca, ¿no? Entonces, cuando ahora se empieza a cuestionar eso, pues se empieza a cuestionar en los mismos términos, ¿no? España no es blanca. Por mucho que los datos no quieran reconocer la diversidad de pueblos y de etnias y de razas que viven en España, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Luego yo sí, también añadiría que todos los que podemos trabajar, ¿no?, en este país, porque cuando tú no tienes un documento que te diga que eres legal, ¿no?, porque no me gusta esa palabra para una persona, no puedes trabajar por mucho que quieras. Entonces, los que tenemos el privilegio de poder hacerlo, pues efectivamente dentro del racismo que sufrimos tenemos ese privilegio de poder trabajar y poder acceder a capacitaciones que nos permitan trabajar, porque no tener ese papelito pone muchos muros. Y es importante justamente esto que dices, porque ahora mismo hay una iniciativa legislativa popular de un grupo de organizaciones conformadas por personas migrantes y raciales por toda España, que lo que están es recogiendo firmas. Si os interesa, buscad en Google regulación ya, que es lo que están pidiendo es la regularización del más de 500.000 de personas, 500.000 personas, que están en situación administrativa irregular, porque eso supone pues, que haya personas en España sin derecho a tener derecho, ¿no? Que es al final el derecho a tener trabajo, el derecho a tener sanidad, el derecho a la educación de tus hijos, y que muchas veces, en base a lo que estabas diciendo, Bandita, yo creo que hay que tener cuidado también un poco con el tema de la capacidad de producir de las personas, ¿no? Porque una de las cuestiones que se ha dicho durante muchísimos años perdonad, es que hay que regularizar a las personas que están en situación administrativa irregular porque son beneficiosas para nuestras pensiones o porque son beneficiosas para la productividad del país. O sea, sí, pero enmarcar únicamente que las personas deban tener derechos en base a lo que puedan aportar a nivel productivo es un discurso peligroso porque supone de alguna forma el reducir a las personas a lo que puedan producir en este sistema, ¿no? Y también supone el no cuestionar que hay derechos que nos son inherentes y que no tienen que verse condicionados por donde nacemos, ¿no? Efectivamente, tienes toda razón. Supongo que lo que nos ponen es una sugerencia, lo que se podría hacer, ¿no? Es una capacitación diferente en cuerpos policiales y sanciones a aquellos que persistan en estos comportamientos racistas y vejatorios, ¿no? Que la policía también tenga consecuencias por llevar a cabo estas identificaciones raciales y sus comportamientos racistas. Sí, o sea, yo creo que desde hace muchísimos años se hacen formaciones a agentes de policía por parte de organizaciones de la sociedad civil, por parte de organizaciones antirracistas. Pero muchas veces el problema de estas cosas es que se reduce el problema a un sesgo a nivel individual de la gente. Nos dicen, no, es que la gente es una manzana podrida dentro del cesto. Esta es la justificación más repetida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no es que solo el agente tenga un sesgo como lo podemos tener todos por vivir en una sociedad que nos enseña que hay personas diferentes, que las mujeres son diferentes a los hombres, que las personas blancas son diferentes a las personas que no son blancas, etc., etc. Es que son las propias instituciones las que están determinando los criterios de actuación de la policía. Hace poco
el presidente, ni más ni menos, el presidente de la comisión, siempre lo digo mal, el presidente del Consejo por la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, Antumi Tuasigé, una persona afrocolombiana que por primera vez ese puesto lo ocupa una persona racializada. Iba por la calle y vio un dispositivo policial que solo tenía identificadas a personas negras. Y se acercó a la agente de policía en particular, a uno de los agentes, y le dijo, oye, ¿por qué estáis parando solo personas negras? Y el agente de policía le dijo, primero, ¿quién es usted? Circule. Y claro, él trabaja para el Ministerio de Igualdad, que es donde se enmarca el consejo, el CEDRE, el consejo que él preside, y le dijo, mira, yo trabajo para el Ministerio de Igualdad y este es mi DNI, si queréis coger mis datos, cogedlos, pero yo vengo a preguntar que por qué tal. Y cuando vio que era una persona, un funcionario público que trabajaba para el Ministerio de Igualdad, le dijo, habla con mi jefe. Y el jefe del operativo policial, que estaba allí, diciendo a los demás agentes lo que tenían que hacer, se acercó a él y pues, Antumi le dijo, pero bueno, ¿por qué estáis identificando solo personas negras? Y le dijo a él, que es una persona negra, le dijo, es que las personas negras, las personas de color, porque obviamente hablar de personas negras es ofensivo, para el policía que para a personas que son negras. Pero bueno, le dijo, es que las personas de color delinquen más. O sea, el jefe de un operativo policial. Y claro, Antumi es una persona que lleva décadas trabajando en esto y le dijo, vamos a ver, ¿dónde están los datos que digan eso? Y claro, el policía empezó a zozobrar. Es decir, es que muchas veces no depende de la actuación arbitraria de la gente, depende de las órdenes que se le dé. Depende y también el hecho de estar en unos barrios y no en otros es una decisión política también. Porque luego la imagen que se lanza de esos barrios, de esas personas, también es una forma de conformar nuestros imaginarios, ¿no? Es decir, cuando se mandan 4 patrullas de policía a un edificio donde sabemos que hay personas gitanas, ¿eso qué mensaje nos está dando, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque no necesitas cuatro patrullas para ir a entregar una notificación o para ir a recoger una denuncia o un atestado. No necesitas. Pero son también decisiones que no son arbitrarias y que vienen que van más allá del individuo, de la gente como policía. Porque si dependiera solo de la gente de policía, pues sería muy fácil. O sea, quiero decir, es muy fácil combatir el sesgo cuando solo está en la mente del otro. El problema es cuando las instituciones son las que trabajan con esos sesgos y fomentan esos sesgos, ¿no? Y afortunadamente hay agentes de policía que no son así. Uno de ellos está en el vídeo, como habéis visto, que sale reconociendo que a veces se les dicen criterios que no se ajustan a la legalidad. ¿Qué pasa con este tipo de agentes? Que son estigmatizados y señalados dentro del cuerpo policial. Esas sí que son las manzanas, iba a decir podridas, no, las manzanas que acaban siendo consumidas por el resto del cesto, porque lo que están señalando es una realidad que les incomoda y que están denunciando, pero que son voces, son islas en océanos que no llegan a ningún lado porque hay un corporativismo brutal también, ¿no? Bueno, otra, para ir agilizando, ¿vale? Voy a ir un poco seleccionando algunas preguntas. Esta me parece interesante, que es si hay transparencia en los procesos de selección de personal de la policía. Me preocupan en especial las pruebas psicotécnicas. Intuyo que se escoge un perfil tendente a comportamientos racistas y corporativistas, y esto lo uno con un comentario que nos hacen a posteriori, que es que no solemos ver, y justo el otro día hablaba con mi hermano, que también es racializado, policías racializados, ¿no? Entonces que también que no nos habíamos encontrado con ninguno, al menos nosotros, y otra persona dice lo mismo, que no se lo había encontrado. Entonces, sí, también esto es como una condición que les ponen indirectamente, ¿no? Y en estos temas de los test psicotécnicos. A ver, creo que es algo que está muy controlado, ¿no? Sobre todo de cara a la imagen pública del propio cuerpo, ¿no? Pero es que muchas veces la propia lógica de funcionamiento y de actuación policial está basada en datos que son datos que se recogen en un contexto de racismo. Es decir, lo que hablaba antes de los barrios, ¿no? Si tú mandas la policía, como le decía este policía, a este jefe de operativo policial a Antumi, ¿no?
si le decía, es que las personas negras delinquen más, las personas de color. Claro, si tú mandas a policías a barrios donde hay más personas negras y solo identifican personas negras, pues tú al final del día vas a tener 20 personas negras y seguramente que 5 delincan. De la misma forma que si te vas a Serrano o a cualquier barrio rico, si tú identificas un montón de gente, seguro que encuentras alguna persona. ¿No? Entonces, la propia lógica de los datos está sesgada. Y al final esos datos son los que en base a los que se trabaja para las formaciones, para, pues para la experiencia de los operativos policiales, ¿no? Es verdad que cada vez se pone más empeño desde las instituciones policiales en tener en cuenta esas realidades, pero bueno, el fracaso de esto tiene que ver con que en España se siguen produciendo estos controles y que España sigue estando señalada por los organismos internacionales por este tipo de controles, ¿no? Yo en lo que comentabas en la segunda parte, tengo un pro y un contra, ¿no? El contra, el pro, es que las personas, cuando hablaba antes justamente de eso, ¿no? De que España no es blanca, es que es así y por lo tanto no se entiende que no haya más periodistas en los medios de comunicación racializados, que no haya más profesorado racializado, que no haya más agentes de policía racializados, porque no se está mostrando la realidad de la sociedad en la que vivimos. Y eso es perjudicial porque acaba, pues como decía antes, ¿no? Pues mostrando una imagen al resto de la sociedad que no es real. El contra es que al no depender, al no ser el racismo, al no ser algo que dependa de los agentes como individuos, que haya personas racializadas en el cuerpo de policía es positivo porque refleja la realidad de la sociedad en la que vivimos, pero no supone una medida antirracista. Es más bien una medida de justicia, de representar lo que hay en la sociedad, de justicia representativa quizá, ¿no? Pero no supone acabar con el racismo. O sea, yo qué sé, te puedes ir al Reino Unido, te puedes ir a Estados Unidos, uno de los países donde día a día mueren personas y chavales y jóvenes racializados a balazos, y muchas veces quienes disparan son policías negras. O sea, también habría que ver el propio bagaje histórico-cultural de España, ¿no? Igual que Estados Unidos tiene el suyo propio, ¿no? El racismo que hay en España no tiene nada que envidiar del Estados Unidos. Aquí afortunadamente no pegan a nadie tiros por la espalda, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquí no haya formas propias de ese racismo y que hay una historia que explica ese racismo, ¿no? Y que la institución policial, hay una activista, hay un par, ¿no? Pero hay activistas gitanas que cuando hablan de racismo y policía lo explican. Ellas suelen decir que la Guardia Civil se inventó para ir contra los gitanos, ¿no? Porque la Guardia Civil inicialmente lo que hacía era controlar los caminos y quienes iban por los caminos eran los gitanos en esa época de nómadas que iban de un territorio a otro y lo que se hacía era pues controlarlos a ellos, ¿no? Y la historia de España contra la población gitana es brutal, ¿no? Porque ha habido incluso un intento de exterminio por el Marqués de la Ensenada hace 2 siglos, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Entonces, eso también es importante revisarlo y tenerlo en cuenta a la hora de hablar de que esa representatividad no supone de por sí luchar contra el racismo policial, ¿no? Hace falta un cambio de paradigma más grande. Bueno, en cuanto a lo de que nos comentas, Claudia, que encuentras ofensivo cuando se utilice la palabra ilegal, bueno, yo creo que tenemos que cambiar el lenguaje y que tienes toda la razón. Luego, la persona que a lo mejor lo ha estado utilizando ha pedido también, nos ha dejado claro que no está de acuerdo tampoco en utilizar esa terminología y que, bueno, que tenemos que cambiar el lenguaje y la forma que tenemos de comunicarnos porque es verdad que no es la adecuada. Bueno, lo que nos comentan un poco, yo creo que lo hemos ido comentando, el qué hacer si vemos estas situaciones, entonces me lo salto un poquito. No voy a entrar en temas de política porque considero que no es necesario ahora mismo.
Y bueno, unos comentarios que nos hacen es que consideran que lo que estamos hablando que no es racismo muy sutil, que es un racismo muy, muy claro, ¿no? Y que les sorprende que lo llamemos racismo sutil. Cuando hablaba de racismo sutil me refería sobre todo al vocabulario que se emplea por parte de las instituciones, que es cada vez más sutil y que es cada vez más difícil de enmarcar como algo racista, ¿no? Hace poco se hablaba de cómo iban a aplicar toda una serie de mecanismos de inteligencia artificial para recoger datos en las fronteras, datos biométricos, es decir, huella, voz, ojos, fotos de ojos, de las personas que cruzan la frontera, porque era una forma de combatir el terrorismo, entre otras cosas. Entonces, esa asociación sutil del terrorismo con las personas que migran precisamente huyendo del terrorismo es una forma de enmarcar el discurso que va en contra de las personas migrantes y que no se ajusta a la realidad, porque los propios datos de las personas que migran y las personas que han cometido atentados terroristas en Europa son prácticamente inexistentes, ¿no? Y esos son datos de la propia Unión Europea. Entonces, cuando nos referíamos a la sutilidad del lenguaje, es que cada vez es más difícil detectar el racismo de las instituciones, porque obviamente va aprendiendo y ojalá aprendiera más a combatirlo, pero lo que se hace es que se aprende a esconderlo mejor o a legitimarlo más, ¿no? Entonces, yo me refería a eso en particular. Luego, bueno, otro comentario que es para resaltarlo, que es que nos comentan que hace unos días escucharon a un jugador de fútbol que dijo que gana tanto como un jugador de primera división, pero cuando entra en el metro la gente agarra el bolso, que qué pena. Yo en esto, bueno, somos una asociación de familias adoptivas. Creo que ha costado mucho el meter y cuesta mucho el racismo en las familias adoptivas. Y como digo siempre, que tengamos padres blancos, cuando vamos a la calle, si nuestros padres blancos, seguimos siendo negros, chinos, gitanos, rumanos o lo que sea, eso no. Y creo que es algo que las familias adoptivas tienen que mirar más adentro y cambiarlo, porque no va a hacer que tu hijo no sufra racismo, que tú seas blanco. Y bueno, para ir terminando, Claudia nos cuenta un poco su experiencia también allí en California, lo que nos comentabas tú, policías racializados, y que eso no ha ayudado a que bajen los índices de la brutalidad policíaca contra personas racializadas, porque efectivamente, como bien has dicho, el ser racializado no implica que seas activista contra el racismo en un caso. Y bueno, yo creo que con esto, bueno, nos preguntan para cerrar un poco que parece que no hay muchos motivos para la esperanza de conseguir un antirracismo institucional, y que si hay algún consejo de idea así un poco esperanzadora para concluir ya con la charla de hoy. Bueno, yo llevo dando unos cuantos años esta charla, y hasta hace relativamente poco, hasta hace unos meses no había dado nunca una charla para personas, para madres y padres adoptivos. O sea, si eso es un avance, me parece a mí muy representativo de dónde se están colocando las prioridades desde la sociedad, que yo creo que es desde donde vienen principalmente los cambios, ¿no? A nivel las instituciones no cambian por sí, las cambiamos nosotros. Entonces, si no hay esa voluntad es muy difícil, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más me gusta, yo soy muy joven, entonces, pero bueno, una de las cosas que más me gusta son ver cada vez cómo las propias organizaciones antirracistas o el propio o en defensa del clima, del género, la lucha contra el cambio climático, contra las desigualdades de género, contra el racismo, esos grupos cada vez están conformados por personas más jóvenes y que empujan muy fuerte y que tienen muchísimas ganas de luchar contra esas desigualdades, ¿no? Y eso se ve en la propia composición de, por ejemplo, organizaciones en las que hemos militado muchísimo tiempo, que antes tenían una media de 50, 60 años y eran discursos muy diferentes porque la sociedad que la componía en ese momento son muy diferentes, y hoy en día la media ha bajado 20 años, ¿no? Por lo menos. Y luego también que sí que se consiguen cosas, ¿no? O sea, se consigue
que se saquen adelante propuestas de ley que van en lucha contra la discriminación racial. Cada vez las organizaciones prestan más atención a esto y por mucho que la extrema derecha cada vez tenga más fuerza, ¿no? Yo creo que eso también ha acelerado el proceso de concienciación de la sociedad acerca de los peligros que plantea, por cómo al final acaba recrudeciendo las desigualdades ya existentes, ¿no? Entonces, esperanza mucha. Yo justamente ayer daba una charla en Zaragoza y también me alegró muchísimo de que de todas las personas que había, la mitad eran personas blancas. Yo eso es algo que no siempre me he encontrado y eso es un indicador muy positivo. Pues muchas gracias, Josep, por la charla. Ha sido un auténtico placer escucharte y poder aprender más y ser conscientes de este racismo que seguimos teniendo y lo importante, como bien dices, el avance de que a estas charlas también acudan personas blancas y no solo las escuchemos las personas racializadas. Así que muchas gracias por tu participación. Perdona, Bandita. Que muchas gracias a vosotras por la invitación y por el espacio y por el diálogo también. Gracias. Pues os iremos diciendo las próximas fechas y los siguientes ponentes del próximo ciclo de charlas y nos volvemos a ver en unos días. Hasta luego.